las condiciones para resolver este problema. Entonces recordemos, los diámetros de esos anillos tienen una distribución normal con desviación estándar conocida 0.05. Entonces vamos a suponer que x1 hasta x15 va a ser una muestra aleatoria que representa los diámetros de esos 15 anillos. Entonces, por ejemplo, x1 representa el diámetro del anillo 1, x2 el del 2 y así. Y por las condiciones del enunciado del problema nos dicen que esos diámetros tienen una distribución normal. Entonces vamos a suponer que la distribución normal tiene media mu y una desviación estándar que es conocida, que es 0.05. Por eso aquí aparece al cuadrado, porque es la varianza. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo primero que me piden? Me piden calcular un intervalo de confianza bilateral. Ahora, recuerden de lo que acabo de mencionar aquí, yo puedo tener infinitos intervalos de confianza bilaterales. Voy a calcular uno, que es muy sencillo para mí, que es el que tiene esta forma, que es un intervalo de confianza simétrico. Entonces voy a calcular ese intervalo de confianza. Ahora, de la muestra que tengo, que el diámetro promedio de esos 15 anillos fue 74.04 milímetros. Así, un intervalo de confianza al 95% para la media de esa distribución tiene esta forma. X barra más o menos Z su alfa medios. Recuerda que en este caso alfa vale 0.05. Entonces alfa medios es 0.025. Por sigma sobre la raíz de n, que es 15 en este caso. Muy bien. Ahora, ¿qué es Z de 0.025? Recuerden que este valor se puede obtener de la tabla de la distribución normal, ¿cierto? De la tabla de la distribución normal, nosotros vamos y buscamos el cuantil superior, 0.025, por aquí está, es el que deja un área de 0.025 a la derecha, es decir, deja un área de 0.975 a la derecha. Este es el valor que nosotros necesitamos, así que utilizando ese valor, vamos acá, disculpen, acá de nuevo. Entonces, utilizando ese valor encontramos que el cuantil superior, 0.025 la normal es 1.96, ya sabemos que sigma es 0.05, simplemente, y que x barra es este valor, simplemente reemplazamos. Un intervalo de confianza al 95% para mu viene dado por 74.04 más o menos 1.96 por sigma sobre raíz de n, que es equivalente a esto. Es decir, se espera que en el 95% de los casos, cada vez que yo seleccione muestras de tamaño 15, es decir, cada vez que yo repita este proceso de tomar 15 anillos, de medir sus diámetros, ¿sí?, y calcular el promedio, entonces en el 95% de los casos se espera que el diámetro medio de esos anillos esté entre 74.02 y 74.07 milímetros. Eso es lo que se espera. ¿Listo? Muy bien. Vamos a la parte B. Entonces, vamos a recordar un poquito de lo que vimos en los videos pasados, y es, ¿qué es la precisión? Recuerda que cuando tenemos un intervalo de confianza de la forma L,U, la precisión está asociada a la longitud del intervalo. Pero también habíamos definido que la precisión, recuerden, que la precisión es el máximo, entre teta menos L, es decir, el máximo entre el parámetro y el extremo inferior o el extremo superior del parámetro, entre la diferencia. Claro, el problema aquí es que yo no conozco el parámetro, pero tengo una gran ventaja, y es que como esto es un intervalo de confianza simétrico, entonces la precisión es justamente la mitad de la longitud, porque el parámetro de interés queda justamente en la mitad. Fíjense ustedes aquí que por la forma del intervalo, mu debe estar entre esos dos, x barra menos algo y x barra más ese algo. Entonces, cuando tenemos intervalos de confianza simétricos, la precisión es la mitad de la longitud. Esa es una gran ventaja con estos intervalos. Por lo tanto, la precisión en este caso, así no conozca el parámetro mu, se puede obtener directamente como la mitad de la longitud. Ahora, ¿cuál es la mitad de la longitud de este intervalo? Ahora, el intervalo no va a tener, en la parte B necesito hallar n, por lo tanto el intervalo puede ser el mismo, lo único que va a cambiar es que aquí no es raíz de 15, sino raíz de n, es la única diferencia. Entonces, ¿cuál sería la precisión de este intervalo? La mitad de su longitud. Pero fíjense que si usted resta x barra más z de esto por esto, lo resta del otro que es con menos, se cancelan los x barra y me queda dos veces esta cantidad, que al dividirla por 2 me queda exactamente esto. O sea, la precisión de un intervalo simétrico
para la media es justamente la mitad de la longitud de ese intervalo. Entonces, si eso es así, esto va a ser la precisión del intervalo. Entonces necesito fíjense la pregunta, ¿cuál es el tamaño mínimo de muestra para que esa precisión sea inferior a 0.01? Así que lo que tengo que hacer es hacer que esta precisión sea inferior a 0.01 y encontrar el valor mínimo de n para eso. Entonces hallemos el mínimo de n tal que esta expresión sea menor que 0.01. Pero de aquí es muy fácil ya para ustedes. Si yo despejo n, me queda que raíz de n es mayor que esto, o sea que n es mayor que 9604, pues al elevar al cuadrado. Pero podemos hacer el cálculo acá en directo con ustedes. 1.96 por 0.05 dividido 0.01. Esto me daría en raíz de n mayor que 9,8. Al elevar al cuadrado, me da que la n es mayor que 9604. Pero como n debe ser mayor y n es un número natural, el siguiente número natural que para n que es mayor que 9604 es 97. O sea que si yo necesito garantizar que este intervalo de confianza al 95% tenga una precisión inferior a 0.01, el tamaño mínimo de muestra que yo debería seleccionar es de 97. Fíjense que yo aquí no calculé la precisión, pero les quedé viendo en la de A. La precisión sería 74.07 menos 74.02 dividido 2. Miren, la precisión del intervalo que está aquí es de 0.025. ¿Ya entienden ustedes? Miren, pasar de una precisión de 0.025 a 0.01 implica pasar de 15 datos a 97. Es decir, para disminuir la precisión de un estimador se requiere mucho tamaño muestral. Y eso es más o menos lógico. Usted quiere ser más preciso en sus conclusiones, necesitas más información. Vamos a ver otro ejemplo. La duración de cierto tipo de foco es una variable aleatoria aproximadamente normal, con media mu y desviación estándar de 25 horas. Ustedes han escuchado reiterativamente que decimos que se distribuye normal, se distribuye normal. La pregunta del millón que vamos a tratar de resolver al final del curso es ¿cómo puedo yo definir una herramienta metodológica que me permita verificar si en efecto unos datos se comportan normales o no? Eso lo vamos a ver más al final y lo conoceremos como pruebas de bondad de ajuste. Por ahora vamos a seguir sobre este escenario. Entonces la duración de cierto tipo de foco es una variable aleatoria aproximadamente normal con una media desconocida pero desviación estándar conocida de 25 horas. Ojo con esto, el fabricante afirma que la duración promedio de sus focos es superior a 1010 horas. Ojo que él está planteando una condición sobre la duración. Y es que ninguno de sus focos en promedio dura, que sus focos en promedio duran más de 1010 horas. Miren que ya la condición aquí es una condición de un mínimo, pues, o un ínfimo si quieren, superior a 1010 horas. Tengamos eso en cuenta más adelante. Entonces, para verificar esto, un comprador futuro, por ejemplo, le puede decir, listo, entonces voy a tomar una muestra de 20 focos de los que usted me vende, voy a medir sus duraciones y con base en eso voy a tomar una decisión si le compro o no, o si estoy de acuerdo con lo que usted me está diciendo. Entonces, la duración promedio, hicimos eso, cogimos cada foco, hicimos una prueba acelerada en laboratorio, ¡pum!, y encontramos las duraciones de los 20 focos. ¿Qué hicimos con esas duraciones? Calculamos la duración promedio, o sea, en la media muestral. Y esa me dio 1014 horas. Entonces alguien puede mirar y decir, uy, profe, mire que sí, ya nos dio, esto está perfecto, mire, es que 1014 es más grande que 1010, entonces el señor tiene razón. Y yo, ojo, recuerde que todo lo que hemos dicho hasta ahora es, nunca podemos comparar números de manera absoluta. Cuando trabajamos con datos hay que tener en cuenta la variabilidad, la desviación estándar. Así que no es suficiente con eso. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a utilizar un intervalo de confianza para tomar una decisión. Entonces la pregunta ¿es cierta la afirmación del fabricante? Y me dice, use un intervalo de confianza al 95% para resolver a mu. Entonces alguien me puede decir, profe, ¿y qué tipo de intervalo vamos a usar? Alguien podría decir, no, yo voy a usar un intervalo de confianza bilateral. Y yo le digo, sí, pero el problema es que la pregunta está asociada a una condición previa, que es que la duración es superior a un valor. Entonces, si estamos pensando en la duración superior a un valor, estamos pensando en intervalos de la forma L, más infinito. Así que para responder adecuadamente esta pregunta, un intervalo de confianza bilateral no va a ser tan útil. Entonces, en este caso, el intervalo de confianza que vamos a calcular es un intervalo de confianza unilateral superior, es decir, de la forma
L, más infinito. Ahora, nosotros ya vimos que ese extremo L va a ser X barra más Z de alfa por sigma sobre raíz de N. Lo único que nos falta aquí es hallar Z de alfa, porque sigma y N ya lo conocemos. Ahora, de la tabla de la normal uno puede ver también que Z de 0.05 es 1.645 y por lo tanto al reemplazar, y que X barra nos dio 1014. Entonces al reemplazar esos valores aquí nos da que un intervalo de confianza unilateral al 95% para mu va a ser de la forma X barra menos, perdón, aquí debo tener un error. Permítame en un momento, yo veo dónde me equivoqué acá. Sí, tengo un error. Es un menos. Discúlpenme acá. Es un menos y aquí había puesto un más. Entonces, me excusan. Aquí es un menos. Aquí es un menos, por favor, para que lo tengamos en cuenta. Entonces sería X barra menos, aquí está mal escrito, menos 1.645 por sigma, que es 25, aquí me lo dan, sobre la raíz de n, que es 20. Y eso me da 1004,8.8 como infinito. Entonces, fíjense qué me está diciendo ese intervalo. Me está diciendo que en el 95% de los casos que yo haga este proceso de control, de seleccionar 20 focos y calcular sus duraciones y calcular su promedio, en el 95% de los casos, la duración media de esos focos va a ser superior a 1004. Si quieren, redondémoslo a 1005 horas. Pregunta, ¿eso es suficiente para corroborar la afirmación del fabricante? Fíjense que no, porque es que este 1010 está dentro de este intervalo. Es decir, usted podría tener focos cuya duración media fuera inferior a 1010, porque están dentro de este intervalo. Así que, si ustedes se hacen la pregunta, entonces, ¿cómo nosotros verificaríamos que el fabricante tiene razón? Si este valor que usted ve aquí me hubiera dado superior a 1010 horas, entonces yo podría afirmar con este nivel de confianza que en efecto, basado en esa información muestral, el fabricante la información muestral valida la afirmación del fabricante con ese nivel de confianza. Entonces aquí lo que vamos a decir es que no, desafortunadamente esto no me va a permitir validar porque el valor 1010 horas está contenido en este intervalo. Yo necesitaba era que fuera superior, es decir, que el valor de L que me diera aquí fuera superior a 1010 horas para poder decir que mu es mayor a 1010 horas, porque recuerden que mu está aquí. Así que en este caso la conclusión es que como el valor estipulado por el fabricante quedó dentro del intervalo, no es posible afirmar que la duración media de esos focos realmente cumpla con valide la información que está diciendo el fabricante y por lo tanto no se puede afirmar que la duración media de los focos sea superior a 1010 horas. No se puede decir más nada. Entonces, profe, ¿será que es menor? Si usted quiere probar que es menor, debes hacer nuevamente un proceso. O sea, con esto no podemos contestar esa pregunta. Aquí estamos respondiendo, tratando de validar si la afirmación del fabricante es cierta respecto a si la duración es superior a 1010. Pero si usted quiere preguntarse si es inferior, en este caso habría que hacer nuevamente otra prueba. ¿Cierto? Aquí posiblemente pueda ser igual, pero no sé si inferior. O sea, con este intervalo no está diseñado para responder la pregunta de que entonces si sería inferior a 1010 horas. Eso requeriría de plantear un intervalo distinto. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si la muestra aleatoria no proviene de una normal, pero tengo un tamaño de muestra grande? Ya sabemos que el teorema del límite central me garantiza que la medida muestral estandarizada con varianza conocida es aproximadamente normal. Pero además tenemos la ventaja de que aunque yo no conociera la varianza, también podría utilizar la varianza muestral. Por lo tanto, usando esta expresión y el desarrollo que ya hicimos, un intervalo de confianza bilateral, simétrico, para mí es aproximado al 100 por 1 menos alfa. Miren la palabra aproximado acá, muy importante, es de esta forma. Y si la varianza es desconocida, entonces ya vimos que nosotros podemos estimar sigma con S y obtener un intervalo de confianza aproximado donde no aparece sigma, pero sí aparece la desviación estándar muestral. Y en ese caso el intervalo de confianza sigue siendo aproximado, pero es de la forma X barra más o menos Z alfa medios S sobre raíz de N. O sea, que en el caso en que no tengamos muestras aleatorias que provengan de una normal, pero tenemos tamaño de muestra grande, podemos obtener intervalos de confianza aproximados. Vamos a ver unos ejemplos sobre eso.